en el encuentro anterior la disponibilidad por mi parte para parar en cualquier momento y hacer preguntas, podemos hacerla. Quiero que tengamos muy claro que lo que vamos a compartir acá no se escucha, dice Juan Carlos. ¿Sí me escuchan? Profe, sí, ya se escucha perfecto. Ok. Lo que vamos a hacer aquí básicamente es compartir desde las experiencias que tenemos en los procesos de selección, en el caso del masculino, que entrenamos y cuáles son los criterios para trabajar con estos elementos. De igual manera, en el momento en que ustedes consideren que debemos aclarar algún concepto, aclarar alguna idea, es bienvenido. Profe, buenas tardes, ¿no se escucha? Juan, Mira, yo los escucho perfectamente. De pronto, en la ubicación que estén ubicado el que se manifestó para que no haya como tanta interferencia, apaguen las cámaras, los micrófonos y de pronto eso puede interferir al escuchar bien. Listo. ¿hay alguien más que tenga dificultad con el audio? No. ¿Alguno tiene dificultad con el audio? Todavía no se escucha. ¿Me escuchan bien? Preguntando en el chat, por favor, Juan Carlos, porque de pronto nosotros, y si en realidad no nos escuchan, pues qué nos va a contestar? Dale, dale. Ahí me escribe Andrés García Tamayo. Escucho bien. Muy bien. Entonces, Ok. podemos dar inicio. Bueno, entonces, como les dije, este espacio va a permitir compartir entre nosotros no es la forma en que en la selección Antioquia visualizamos el trabajo de la preparación física, pero la intención fundamental es que esa comprensión se pueda llevar a lo que en el contexto de ustedes se trabaja. Por lo tanto, les solicito que en el momento en que mencionemos alguna cosa que usted considere necesario hacer claridad, es bienvenido. Levanta la mano o prende el micrófono y puede interrumpir de inmediato. Entonces, vamos a dar inicio a esta parte. Creo que Juan Carlos, para esta capacitación de preparación física tenemos 2 encuentros, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tenemos otro encuentro el próximo mes, entonces no hay problema con lo que te lleves el día de hoy. Eso, entonces vamos a tratar de abordar los contenidos, empezando por la parte de fuerza, luego hablaremos de la parte de resistencia, velocidad, flexibilidad y lo que tiene que ver con prevención de lesiones desde este punto de vista de la preparación física. Entonces vamos a dar inicio. Esto es muy importante, es ubicarse cada uno en su categoría. En esas categorías, cuál es la variable o cuál es el factor que hace diferencia en esa categoría, cuál es el elemento mínimo útil para esa categoría, y de lo que se trabaja en esa categoría, si eso tiene un valor para el rendimiento y en proyección a largo plazo. ¿Qué información tenemos? Esto es una de las cosas importantísimas de lo que vamos a hacer ahora, es de qué información tenemos frente a los valores de rendimiento y qué conocemos de antemano para el entrenamiento. Y que si esa información es una información que ya está comprobada, que es una información válida. Muchas veces esa información que tenemos es que me dijeron, es que yo creo que, o es que así lo hemos hecho toda la vida, pero no sabemos si en realidad es una información válida. Y si esa información
si es coherente con el nivel en que usted trabaja. Nosotros, aunque vamos a hablar de vóley, todos tenemos una realidad diferente frente a el nivel en el cual estamos compitiendo. De lo que vamos a hablar acá, básicamente tendríamos en cuenta la teoría del entrenamiento deportivo y algunas consideraciones sobre los modelos de planificación, las características de la población, las características del deporte, en función de las capacidades condicionales y coordinativas. Yo sé que ustedes de las coordinativas, en los primeros seminarios, en los primeros encuentros, ya habían hablado con el profe Carlos Vélez y con el profe Hugo elementos de esto de las coordinativas. Aquí mencionaremos algunas cosas, pero básicamente es enfocado como preparación hacia las capacidades condicionales. ¿Qué quiero decirles con esto, profesores? Pues que en realidad no hay una receta de cómo se debe hacer. El entrenamiento tiene unas consideraciones basadas en la experiencia, basadas en la fundamentación académica, en la ciencia. Por lo tanto, la capacidad de interpretar esos conocimientos hacia el entrenamiento, tenemos que entender que no hay una receta. Lo que yo voy a socializar es quizás una forma de entrenarlo, quizás es la forma en la que yo he ido interpretando cómo se debe hacer la preparación física en el deporte y que no necesariamente esa parte de la preparación física, como yo la considere, sea la única manera de hacerlo. Por lo tanto, les digo, no hay una receta de cómo se hace, solamente se puede hacer de esa manera y ya. En este momento partimos de una teoría general del entrenamiento con la teoría de Bompa, en la que habla de los diferentes objetivos que tiene el entrenamiento deportivo. Entre esos, lograr y aumentar un desarrollo físico desde la parte general y mejorar el desarrollo físico específico en las necesidades del deporte. Esto se convierte en uno de los aspectos determinantes para nuestro proceso de entrenamiento y es conocer cuáles son las necesidades desde lo general y cuáles son las necesidades desde lo específico. Y va hacia, si observamos ahí, hay relacionados con la parte técnica, con la parte cognitiva, con los componentes psicológicos, pero más abajo encontramos que aparecen elementos como la preparación óptima, fortalecer el estado de salud de los deportistas y prevenir lesiones. Si observan ahí, por ejemplo, si logran ver, aquí estamos haciendo el trabajo de preparación física con estas chicas del Politécnico y esto es un inicio del plan y observamos ahí, inicio del plan, estamos descalzos. Este proceso de preparación física estamos haciendo básicamente buscando la estabilidad articular. Entonces estamos descalzos porque al estar descalzos, por ejemplo, el trabajo de fortalecimiento para el apoyo es muy importante. El calzado de nosotros nos restringe mucho las posibilidades de los músculos y de tendones en el pie para ganar esa estabilidad. En cambio, por eso aquí hacemos un trabajo descalzo. Es decir, es una cuestión de partir desde la preparación general hacia la parte específica en el entrenamiento, en función de conservar el estado de salud de los deportistas, la prevención de lesiones, pasar al desarrollo físico general y luego a los específicos. Nosotros como entrenadores, entonces, todo el tiempo tenemos que estar pensando en cuáles son los objetivos del entrenamiento. Y en la parte física, una de las cosas que ha ido pasando es que la parte física se ha tratado en muchas ocasiones como un castigo. Entonces, botó el saque, 20 abdominales, llegó tarde a trotar, no quiere entrenar, entonces se va a correr o hace velitas. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunas ocasiones la preparación física se ha convertido en una situación aversiva, es decir, algo que el sujeto quiere evitar. Y en realidad la preparación física es uno de los elementos fundamentales del proceso de entrenamiento
en el desarrollo del voleibol competitivo. Una de las tendencias del vóley, todos sabemos que se basa en más altura en las acciones de juego, más velocidad en las acciones de juego y más efectividad de las acciones. Por lo tanto, todo el proyecto y todo el proceso está fundamentado en cómo soy capaz de mejorar esas condiciones. La realidad es que así usted quiera trabajar la velocidad o la fuerza máxima, todo va a depender de las características de ese sujeto en su integralidad. Es un sujeto en una unidad funcional y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros estamos buscando el desarrollo del deportista, tenemos que considerar desde su edad cuál es la reserva de adaptación que él tiene, es decir, cuánto le queda por ser entrenado, cuáles son los factores genéticos que ese deportista tiene, antropométricos, cardiorrespiratorios, de composición muscular, en los hábitos de vida factores como el género, las necesidades primarias, si se alimenta bien, si no se alimenta, si estudia, si no estudia, y desde el entrenamiento, los componentes de carga. En general, entonces, aquí vamos a hablar posiblemente de fuerza, de velocidad o de resistencia, pero tenemos que tener en cuenta que cada una de las cosas que nosotros organizamos, estamos hablando de entrenar a una persona, de preparar a una persona, y por lo tanto la responsabilidad que tenemos con el trabajo no tiene que ver solamente con su rendimiento, sino con las posibilidades de su desarrollo armónico, en consideración desde la salud y en consideración de su rendimiento. Así que el proceso de lo que nosotros vamos a hablar es muy importante identificar las características del deporte desde el punto de vista metabólico. Saben que tenemos 3 vías metabólicas con las que producimos energía, lo aeróbico, lo anaeróbico, lo láctico y lo aláctico, y que el vóley tiene una característica fundamental, es que la mayoría de las acciones, el 52% de las acciones en los hombres y el 49% de las acciones en las mujeres tienen una duración promedio entre 4 y 7 segundos. Por lo tanto, nuestro deporte tiene una tendencia muy alta a los trabajos de carácter anaeróbico, es decir, son acciones de mucha velocidad y acciones explosivas. Por lo tanto, a la hora de hacer el proceso de entrenamiento, este factor debemos tenerlo en cuenta porque muchas veces terminamos haciendo entrenamiento donde hay menos intensidad, donde hay menos esfuerzo en físico y terminamos haciendo un entrenamiento como si fueran deportistas de fondo o deportistas de resistencia. Y en realidad el juego tiene una característica de las acciones de más intensidad. Aquí podemos identificar también, de acuerdo a las necesidades del deporte, en diferentes edades, los tipos de salto, los saltos, la altura de los saltos y la diferencia que hay con los saltos. Entonces, no es lo mismo el entrenamiento para el salto en un jugador como el armador. Aquí podemos observar cómo los armadores son los que normalmente tienen menos capacidad de salto, mientras que los atacantes, ahí podemos observar los receptores, los líberos, tienen más, hasta los líberos tienen más capacidad de salto. Los centrales tienen casi la misma capacidad de salto, pero por su estatura pues tienen el mismo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que también las características de los jugadores con los que vamos a trabajar nos tiene que enseñar a identificar cuáles son las necesidades del deportista. A veces nosotros pensamos en un plan de entrenamiento de forma general, pero aquí podemos observar que todos los deportistas, de acuerdo a la posición en la que están jugando, tendrán mayor o menor capacidad para entrenarse. Entonces vamos a poner un entrenamiento de la saltabilidad con una valla de 60 centímetros. Y es muy probable que los 60 centímetros para un deportista, para un atacante de punta, sea suficiente. Pero para un pasador puede que sea demasiado alto. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros tenemos que conocer también cuáles son las posibilidades de cada uno para saber si esas cargas son adecuadas o no en su proceso de entrenamiento. De estos elementos, desde la teoría general del entrenamiento, conocemos que el entrenamiento entonces tiene una carga, esa carga como factor estresante me genera una fatiga en la cual es necesaria, es un factor fundamental del proceso de adaptación, generar esos estados de fatiga, pero no debemos llegar a estados de fatiga crónica. Los estados de fatiga crónica son aquellos estados en los que se altera el rendimiento del deportista y la salud del deportista. Es un deportista donde se acuesta a dormir y no es capaz de dormirse, pierde el apetito, constantemente dolor de cabeza, las niñas tienen el desorden en el ciclo menstrual. Entonces, porque ya estamos haciendo un trabajo de fatiga o un trabajo de carga exagerado en el tiempo, un periodo muy largo de entrenamiento, y empezamos a generar estados crónicos de fatiga, lo que se conoce como estados de sobreentrenamiento, donde vamos alterando no solamente el rendimiento, sino la salud de ese deportista. Entonces, en el proceso, para nosotros como entrenadores es fundamental conocer cuáles son los componentes de la carga con los que debemos trabajar, cuál es la consecuencia de esa fatiga que se genera y cuáles son los procesos de recuperación necesarios para hacer un proceso de entrenamiento. Esto lo vamos a ver más adelante, pero entonces, retomando lo que mencionaba ahorita, de la parte anaeróbica a láctica, el voleibol tiene una característica y es que hay una fase, esas fases de juego activo, que están entre 4 y 7 segundos, como lo vimos ahorita, casi el 50% de las acciones duran esto. Entonces, la mayor parte del juego son intensidades muy altas, fases muy cortas, y la recuperación normalmente dura en promedio unos 20-24 segundos, es decir, que el vóley tiene una característica y es que trabaja con recuperaciones incompletas y con una densidad, una relación entre el tiempo de trabajo y tiempo de descanso de 1 a 3. 8 segundos en promedio de las acciones de juego, 20-24 segundos de las acciones de pausa o de la parte de donde está el balón muerto, y esto entonces nos da una relación de 1 a 3, una densidad de 1 a 3. Eso para la programación del entrenamiento de la resistencia se convierte en un detalle importante, es decir, para entrenar la resistencia de un punto en el que del plan de entrenamiento en que deberíamos estar trabajando sobre esa relación entre trabajo y descanso por la especificidad del juego. Y a veces entonces uno ve que el deportista de entrenamiento de la resistencia se pasan haciendo todo el trabajo a punta de carrera continua, y el juego como tal no tiene esas características de continuidad ni tampoco la cantidad de impactos que implica el trotar. De ahí que los procesos de recuperación son importantísimos de consideración en el entrenamiento, porque también va a depender de qué entrenamos el día de hoy, qué vamos a entrenar mañana, y así entonces saber si, por ejemplo, hoy hicimos un trabajo de resistencia a la saltabilidad, sé que es un trabajo anaeróbico láctico, eso requiere entre 48 y 72 horas de recuperación. Entonces hoy hacemos trabajo de resistencia a la velocidad, mañana resistencia a la saltabilidad, pasado mañana otra vez, pasado mañana de nuevo hacemos resistencia a la saltabilidad o resistencia a la velocidad. Entonces los trabajos de recuperación son insuficientes, y ahí en vez de favorecer el proceso de adaptación, lo que estamos haciendo es acumulando un estado de fatiga crónico en el que el deportista, en vez de recuperarse, en vez de adaptarse para rendir, se nos va a lesionar. Bueno, a partir de esto, entonces, de aplicar esa relación entre carga, fatiga, recuperación, se empieza a generar la supercompensación y, por lo tanto, las adaptaciones. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el proceso de adaptación para el rendimiento es un proceso a largo plazo, no es una cuestión de inmediatez. Bueno, enfocándonos en las características de nuestro deporte, es muy importante reconocer que nuestro deporte
tiene las acciones técnicas de carácter acíclico, en lo cual la técnica y la técnica son el fin. Es decir, usted gana con el control del balón, con la dirección del balón, con la precisión de las acciones, con la toma de decisiones. La condición física se convierte en un medio. ¿A qué quiero llegar con esto? Que podemos tener mucha fuerza, podemos pegarle muy fuerte a la pelota, podemos saltar mucho, pero si no hay precisión, si no hay dirección en el ataque, si no hay una correcta toma de decisiones en las situaciones de juego, entonces es muy probable que esa fuerza no nos ayude para ganar o que esa velocidad no nos ayude para ganar, porque no se trata del que le pegue más duro, sino el que más efectivo sea. Entonces, esto que vamos a hablar, la condición física, se convierte en un medio, no en un fin. Entonces, entender que de lo que nosotros vamos a hablar de la preparación física para el voleibol, que algunos hablan de, en vez de preparación física, hablan de entrenamiento de voleibol. Así lo estén haciendo en el lugar de las pesas, es entrenamiento para el voleibol. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora, profes? Recuerden que bienvenido, pueden hacer las preguntas, prender el micrófono, si alguien tiene alguna pregunta. Profe, en el chat me escriben una pregunta. Sí. Te la leo. Profe, en este caso, ¿puedo entrenar 2 veces por semana resistencia? ¿Qué tipo de resistencia? Espérate que ya me van a escribir. En el tema del gimnasio que nos recomiendan, también pregunta él mismo. Bueno, esto es muy importante, profes, grabarse. Profe, y perdón, en el tema de velocidad. Sí, vamos en orden. El tema de velocidad lo vamos a abordar más rápido, más adelante. Por ahora vamos pues como al tema de la fuerza. Estamos en esta parte de teoría general y luego iremos a fuerza, luego velocidad, resistencia, flexibilidad. Todo esto lo vamos a tocar, ¿listo? Pero igual, bien, la duda que se vaya surgiendo, bienvenida. Miren, recuerde que de acuerdo a la vía metabólica con la que estemos trabajando, entonces los tiempos de recuperación van a ser diferentes. La recuperación de las vías metabólicas tienen dos componentes, un componente rápido y un componente lento. El componente rápido es aquel que se da luego de terminar el ejercicio. ¿Cuánto tiempo necesito para recuperarme para hacer nuevamente ese ejercicio? O una repetición de ese ejercicio en relación a la intensidad y al volumen. Estaremos trabajando en una vía metabólica. Entonces, por ejemplo, en un trabajo anaeróbico láctico como resistencia a la velocidad, resistencia a la saltabilidad, en una serie, entre las series necesitaré para recuperarme entre 3 y 5 minutos. Si no, estoy haciendo una recuperación incompleta. Y el componente lento es el componente que se recupera después de terminar la sesión de entrenamiento. Requiere de 48 a 72 horas de recuperación. Eso para ese trabajo. Pero si yo, por ejemplo, hice fuerza explosiva, hice velocidad o rapidez, esta requiere de 24 a 48 horas de recuperación. Es decir, en deportistas entrenados puedo hacer fuerza explosiva o puedo hacer velocidad todos los días, pero resistencia a la saltabilidad o resistencia a la velocidad día por medio. Entonces, de acuerdo a lo que usted haya entrenado, podrá entrenarlo 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces, como en el caso de lo aeróbico. Por ejemplo, entrenamiento de la técnica, aprendizaje de la técnica, lo aeróbico requiere entre 12 y 24 horas de recuperación. Por lo tanto, esa recuperación, ese tiempo de recuperación le va a permitir a usted entrenarlo de manera diaria. Entonces, esto es muy importante, es considerar cuál es la vía metabólica con la que trabajó ese componente de la preparación. ¿Le queda claro al profesor que preguntó? Bueno, no sé, yo pues no alcanzo a ver el chat, no sé si... Profe, sí, él me dice que sí, que le quedó muy claro. Ok. Bueno, ¿cuáles son los factores técnicos para obtener la victoria? Hay varios estudios
reportados después de Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales, ligas europeas. Aquí podemos observar, en el 2010, por ejemplo, Miskin menciona que la potencia del remate y el saque son factores determinantes. En la categoría sub-14 femenina y sub-17 femenina, encontramos que el saque, por ejemplo, es un factor predictivo de victoria, o sea, la calidad y la velocidad del saque. La experiencia que nosotros tuvimos en Juegos Nacionales, por ejemplo, jugando contra Valle, seguramente muchos lo vieron también en la televisión. Nuestro juego, entrenando, hacíamos entrenamiento de la velocidad con radar, sacábamos a 105 kilómetros por hora los que mejor sacaban, y eso pues que poquitos de los que sacaban saltando con tanta potencia. Cuando estuvimos jugando con Valle, Valle sacó a 114 kilómetros por hora. Es decir, en juego ellos hicieron casi 10 kilómetros más de lo que nosotros hacíamos en entrenamiento. Entonces eso se va convirtiendo en un factor determinante de rendimiento. Por eso a lo que tenemos que llegar, a lo que quiero que comprendamos con esto, es que cuáles son los factores determinantes para rendir. Eso en caso del masculino. En el caso del femenino, del femenino, el tema del saque flotante y la defensa son factores de rendimiento completamente diferentes. De esta manera, entender que durante un juego, cuáles son los factores que necesitan para rendir, y retomando esto de la resistencia, aquí podemos observar en el lado izquierdo cómo la altura y la cantidad de saltos van cambiando por set entre los atacantes, entre la cantidad de ataques, la cantidad de bloqueos, van cambiando por set el número de saltos y la altura del salto también. Eso es otro de los factores fundamentales para nuestro proceso de entrenamiento. ¿Cuántos saltos se hacen en un partido? ¿Cuántos hace un jugador? Entonces aquí podemos observar. Entonces en los atacantes, el número de saltos, aquí tenemos primer set, 87 saltos, segundo set 89 saltos, tercer set 95 saltos, en el bloqueo 169 saltos, el segundo set 197, en el tercero 222, es decir, que cuántos saltos estamos haciendo por juego, y esto, y qué tipos de saltos. Saque saltando, en el saque saltando, algunos que hacen saltos para recibir, saltos para armar, saltos en las fintas, saltos para el ataque, saltos para el bloqueo y hasta saltos para celebrar. ¿Qué quiere decir esto, profes? Que el juego, el saltar, se convierte en un aspecto determinante para tener en cuenta en el proceso de preparación. Un central, por ejemplo, hace en promedio por juego 155 saltos en promedio. Un central, un opuesto 73 saltos, un levantador 96 saltos. Entonces mire que esto, frente a la cantidad de saltos que se hacen en el partido, uno a veces considera que el levantador no tiene que trabajar tanto, pero mire, 96 saltos en lo que tiene que ver con armar levantando. Con armar saltando, perdón. Esto es una cantidad de saltos que es una carga muy importante por la cantidad de impactos que hay. Y frente a lo que estaba preguntando el compañero del tema de la velocidad, mire, en el vóley, por ejemplo, la mayoría de las acciones no se dan en velocidad pura, se dan en aceleraciones. Hay una distancia para recorrer entre 1 y 5 metros. Casi el 85% de las acciones de aceleración y de velocidad son entre 1 y 5 metros. Y observen acá, ¿cuántas aceleraciones hace? Esto es un estudio que se hace con un GPS para una líbero. Y aquí podemos ver, en un partido hizo 116 aceleraciones.
sea, entre 1 y 5 metros, cuánto tiempo cuánta distancia recorre, a qué velocidad la recorre. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de entrenamiento, a veces ponemos a nuestros jugadores en la línea final de la cancha y que salgan en velocidad hasta el otro lado de la cancha, incluso pasando por debajo de la malla. Pero miren que eso no pasa. O sea, en el juego se recorre por set entre 375 metros un levantador, un atacante, 355 metros un colocador, y la velocidad no es la máxima velocidad de esos 375 metros. Observen, solamente son 75 metros a máxima velocidad. El resto de las acciones son acciones de entre 1 y 5 metros, y que la intensidad es entre 1.5 metros por segundo y 3.5 metros por segundo. Es decir, que ¿cómo entrenamos nosotros eso? ¿Cómo hacemos nosotros el entrenamiento de eso? Muchas veces nos pasamos mucho tiempo haciendo mucha distancia en velocidad, pero eso en realidad no pasa en el juego. Eso no pasa en el juego. ¿Listo? No sé, el compañero que preguntó ahorita esto es un detalle para tener en cuenta. Estamos hablando de las características del juego en cuanto a los aspectos físicos. Esto es lo que les contaba ahorita. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que los rallies, la duración de los rallies ha ido cambiando. Cada vez los rallies en las mujeres ha ido disminuyendo la duración de los rallies, es decir, que cada vez cada rally es más corto. Esto pasa en las mujeres, y aparecen entonces los conceptos de pseudo rallies, que son rallies que tienen menos de un ataque. Entre 1 y... Es decir, más de 2 ataques, casi el 50% de las acciones. En las mujeres esto es más alto, es decir, en los hombres se acaba mucho más rápido el rally. En los hombres casi que es un 50 y 50% de las acciones de un solo ataque, con más de un ataque, mientras que en las mujeres ya se ha ido incrementando a la duración de los rallies. Un 55% de las acciones tienen más de un ataque por rally. ¿Qué quiere decir eso? Que el entrenamiento de la resistencia en las mujeres para el vóley será diferente al entrenamiento de la resistencia para los hombres en el vóley. ¿Por qué? Porque las acciones duran menos, pero en los hombres las acciones son más explosivas. También en la evolución histórica del juego, en los hombres y en las mujeres, se ha ido incrementando por el control de del balón, se ha ido incrementando la duración de los rallies. En los hombres duraba en promedio 5.65 segundos un rally, ahora está durando 7.10 segundos. En las mujeres estaba en 7.13 segundos y ahora está en 8.31 segundos en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el entrenamiento de la resistencia cada vez va teniendo una tendencia más a ser capaz de soportar esas intensidades en esos periodos cortos, que son básicamente anaeróbicos alácticos, potencia anaeróbica aláctica. Entonces, bueno, estos son estudios que muestran pues, la diferencia entre tiempo activo y tiempo pasivo en las mujeres y en los hombres. No vamos a detener ahí, ya explicamos esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero presentar con esto? Que dentro de la complejidad del juego que nosotros tenemos, todos estos elementos de las capacidades condicionales se entrelazan, y cómo entonces podemos llegar a lo que es el concepto de entrenar, de hacer el entrenamiento de la capacidad física para jugar voleibol. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de fuerza, la resistencia, la velocidad, los aspectos coordinativos, la flexibilidad, y aparecen entonces elementos como la movilidad, la agilidad, que muchas veces dejamos de lado la parte de la movilidad,
y en lo que tiene que ver con prevención de lesiones e incluso con algunos elementos técnicos es un factor determinante los niveles de movilidad, la agilidad como la capacidad de generar respuestas coordinadas, la capacidad de hacer movimientos coordinados en el menor tiempo posible. Hablamos de agilidad, que tiene que ver entonces con los aspectos coordinativos y con la velocidad. Y elementos ya propios que tienen que ver con el rendimiento en relación a la potencia, desde la fuerza máxima, desde la velocidad máxima, esa relación entre fuerza y velocidad. Nosotros entonces tenemos que entender que el proceso de entrenamiento es una combinación de todas estas capacidades. El plan de entrenamiento, entonces, cuando nosotros organizamos, tiene estas connotaciones, desde la base de lo aeróbico, lo anaeróbico al láctico, lo anaeróbico al láctico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar al periodo competitivo con mucha intensidad. Pero entonces los trabajos de carácter aeróbico se convierten en la base para soportar estos trabajos de alta intensidad, que es lo que necesitamos para ganar. En el plan de entrenamiento, digamos, aquí hay un esquema general de teoría del entrenamiento. Ahorita les voy a mostrar en el plan de entrenamiento de nosotros cómo metemos todos estos elementos para ir estructurando el plan de preparación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esas capacidades condicionales en el plan de entrenamiento requieren un tiempo de preparación para que hayan cambios estadísticamente significativos. Entonces, enlazando la pregunta con lo que dijo el compañero ahorita, ¿cuántas veces necesito entrenar la resistencia? ¿Cuántas veces la puedo entrenar? Entonces, de acuerdo a la vía metabólica, usted la puede entrenar tantas veces por semana, ¿cierto? Lo aeróbico puedes hacerlo 2 veces por semana, 3 veces por semana. Pero ¿cuánto tiempo necesitas para mejorarla? Entonces dice que la resistencia, por ejemplo, necesita de 4 a 6 semanas y se puede incrementar en un 30%. La fuerza, el desarrollo de la fuerza muscular de 3 a 5 semanas, la fuerza máxima de 4 a 8 semanas, la fuerza rápida de 3 a 8 semanas y se puede incrementar en un 100%. No en el plan, sino a lo largo de la vida. Y la velocidad requiere al menos 10 semanas de entrenamiento para incrementarla de manera significativa. La flexibilidad, observen que ya la flexibilidad va a depender de cuáles articulaciones se están estirando, la cantidad de días que requieren para mejorar y generar cambios estadísticamente significativos. ¿Esto para qué es importante tenerlo en cuenta? Para que cuando nosotros organizamos nuestro plan de entrenamiento, ¿cuánto tiempo le voy a dar a la resistencia, por ejemplo? Entonces, hoy llegué al entrenamiento y vamos a trotar 20 minutos. Y vamos a hacer 20 abdominales y 30 velitas y eso lo vuelvo a hacer dentro de 3 semanas. Entonces, no es que ya ahí es insuficiente, O sea, ¿cuánto tiempo necesita para entrenar cada capacidad condicional en el tiempo? Así que nosotros como entrenadores tenemos que identificar cuáles son las características para generar adaptación, cuáles son los componentes de carga, cuáles son las consecuencias de la fatiga, cuánto tiempo necesito para recuperarlo y cuánto tiempo necesito para que esa supercompensación me genere esa adaptación. Por eso les mostraba ahorita el cuadro de carga, desde la carga para llegar hasta la adaptación y entonces ustedes como entrenadores o nosotros como entrenadores, cómo organizamos eso en la estructura. Ahora, todos sabemos que el entrenamiento en realidad, profes, muchas veces puede ser más fuerte que la misma competencia, ¿cierto? O sea, nosotros, en nuestro deporte tiene como esa característica, es que normalmente entrenamos más duro que lo que es el partido y más cantidad de tiempo. Normalmente, pues es muy habitual encontrar que el entrenamiento dura 2 horas, en promedio, 1 hora y media, 2 horas, algunos llegan hasta las 3 horas. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la hora de competir, también hay diferencias frente a lo que entrenamos. Aquí, este estudio
presenta un comparativo en cuántos movimientos de balanceo, de cargada del brazo se hacen en un partido y cuántos movimientos se hacen en un entrenamiento. Y observen que aquí en el lado izquierdo encontramos el armador, el atacante de punta, el central y una desviación estándar listo. Y un líbero. Entonces, ¿qué encontramos acá? Miren que en la parte derecha de la columna que está resaltada, podemos observar la cantidad de cargadas del brazo en entrenamiento y de cargadas de brazo en el juego. El armador, por ejemplo, hace entre saques y ataques 37 acciones en un entrenamiento y en el juego 19. Miren los atacantes de las esquinas o los auxiliares, atacantes de punta, 50 acciones en un partido, 37 en entrenamiento. Los centrales, 48 acciones en entrenamiento, 22 en un partido. Y los especialistas en defensa o los líberos tienen entre 40 acciones en un partido, en un entrenamiento, 20 en un partido. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, profes? Porque nosotros también el entrenamiento lo tenemos que considerar como un factor decisivo para el proceso de entrenamiento, de rendimiento, y que el entrenamiento puede afectar ese nivel de salud del deportista por la cantidad de acciones que se hacen. Eso frente al brazo. En cuanto al salto, observen, aquí hay un comparativo. En entrenamiento se hacen en promedio 850 saltos en un equipo y en competencia 635 saltos. También cambia la altura del salto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por esa cantidad de acciones y esa cantidad de impactos que tenemos, esto nos puede generar más lesiones en el deportista entrenando que jugando por sobreuso. Cambia también el enfoque de las vías metabólicas, diferente en entrenamiento, diferente en competencia. Entonces, ¿para qué entrenamos? Nosotros tenemos una característica que tenemos que entrenar, entrenamos para ganar, pero también tenemos que entrenar para poder entrenar. Es decir, como yo les decía, hay una parte de la preparación general, hay una parte de la preparación específica, pero que esas cargas específicas requieren de una preparación previa para poder ser soportadas. Entonces nosotros en el vóley particularmente, creo que todos los deportes tienen que hacerlo, pero creo que nosotros con mayor razón, por estos elementos que les estaba presentando, la duración de las sesiones, la cantidad de acciones en juego versus cantidad de acciones en entrenamiento, las acciones del hombro, acciones de impactos en la caída del salto, son mucho más en entrenamiento que en el juego. Entonces nosotros tenemos que entrenar para entrenar. Pregunta, algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Por ahora estamos bien, no han manifestado preguntas. Entonces, la preparación física se tiene que entender desde esta idea de entrenar para entrenar, en la forma en que el deportista está desarrollando esas habilidades físicas, técnicas y tácticas necesarias para la competencia. Tiene también unas características y es el rápido crecimiento físico. Esto no se da solamente en el plan de entrenamiento, sino a lo largo de la vida. Entonces, esas habilidades de entrenar para entrenar requiere de una preparación adecuada del proceso en el que la base que se está construyendo de desarrollo deportista a largo plazo es la que va a permitir que ese atleta que llega
a mayores tengan unas condiciones óptimas para rendir. Profes, hoy una de las mayores dificultades que nosotros tenemos es que nuestros deportistas, por su talla, están llegando a las categorías mayores con demasiadas lesiones crónicas. Deportistas que se han dedicado a entrenar y a jugar, pero sin hacer un adecuado acondicionamiento físico. Entonces tienen lesiones crónicas de tendinitis en la rodilla, en el hombro, lumbalgias, por acelerar el proceso de especificidad o porque le damos muchísima importancia a competir y competir y competir y se nos olvida hacer una fase adecuada de preparación para la competencia. Y eso es uno de los mayores riesgos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahorita en el proceso de la selección nacional, tenemos jugadoras con mucha experiencia, pero que cada vez nos enfocamos en cuidarlas más, en que la preparación que tengan estas niñas nosotros en una concentración podemos estar haciendo sesiones de entrenamiento en la mañana de 3 horas y media y en la tarde 2 horas y media. Entonces, ¿cuántas horas de entrenamiento son al día durante toda la semana? Si usted no está preparado, o sea, si usted no entrena, para soportar esto, es muy probable que ese deportista se te lesione. Y esto es una tarea que tenemos todos en el proceso a largo plazo de rendimiento del deportista. Bueno, acá, ¿de qué vamos qué tenemos que tener en consideración? Como le digo, como es un proceso a largo plazo, va a depender también de qué momento de la vida el deportista está en nuestras manos. Y aspectos que encontramos, por ejemplo, en el comienzo de la pubertad, hay un desarrollo de la velocidad. Y nosotros tenemos el entrenamiento de la velocidad, por ejemplo, muchas veces para los mayores. Pero hay un periodo crítico en la segunda mielinización, entre los 8 y los 12 años de ese jovencito, donde el entrenamiento de la velocidad se convierte en un factor determinante de ese proyecto a largo plazo. Lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con toma de decisiones, pero en el caso de nosotros es el tiempo de reacción. Es entre los 8 y los 12 años, es un periodo fundamental de entrenamiento del tiempo de reacción, de las aceleraciones y de la velocidad. Pero muchas veces nosotros dejamos para entrenarlos ya en mayores y resulta ser que la velocidad a partir de los 18 años solamente puede ser mejorada en un 10%. Por lo tanto, lo que no hagamos en el periodo previo de preparación va a ser muy difícil que lo logremos recuperar en edades adultas. Si observamos acá, antes del comienzo de la pubertad, la preparación física es variada, es la parte general. Y luego, entonces, la parte específica empieza a incrementarse en ese momento. También aquí podemos observar cómo al inicio tenemos menos volumen y luego más volumen de trabajo. Esto, entonces, para conocer que nosotros estamos en una caracterización de un tipo de deporte, juego deportivo, de acuerdo a la edad, entre los 12 y 14 años y entre los 15 y los 17 años, como está separado aquí en este cuadro presentado en el libro de Superentrenamiento. Aquí podemos observar cuánto entonces de preparación general debe tener según la edad y cuánto de preparación específica o preparación especial, valores porcentuales. Entre los 12 y 14 años, la preparación general debe tener entre un 75 y un 65%. Y de lo especial entre 25 y 30%. En los 15 y 17 años, un 40% de lo general y un 60% de lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces en el proceso de entrenamiento estamos acelerando el proceso por competir hacia las cargas específicas, entonces vemos niños de 13, 14 años entrenando pliometría para el voleibol. Y ahí
lo único que estamos haciendo es acelerar el proceso. Entonces ese deportista va a llegar con unos estados de lesiones crónicas que lo único que va a hacer es retrasar su proceso a largo plazo. En vez de acelerarlo, retroceder. La primera parte entonces tiene que ver, como ya lo habían visto ustedes en las otras charlas, la primera parte de preparación de la vida a largo plazo es la estimulación de las capacidades coordinativas o la coordinación. La coordinación quizás hoy en día es una de las cosas que más dificultades tenemos con nuestros niños y con nuestras niñas en los procesos de iniciación. ¿Por qué? Porque cada vez los niños y las niñas tienen menos experiencias y la coordinación se forma con las experiencias. Entonces vemos que el niño es, no salte en ese murito, no se suba al árbol, cada vez son más encerrados en el apartamento, cada vez más quietos. Todos esos procesos de coordinación cada vez se van convirtiendo en un reto para nosotros como entrenadores, cómo favorecer esa coordinación desde las experiencias. Ese sujeto que está con nosotros, que interactúa como un sistema complejo, dinámico, abierto, cada vez va teniendo menos experiencias de esa relación del individuo con el entorno. Entonces nuestros niños tienen dificultades. Yo sé que esto quizás en los municipios no pasa tanto porque todavía hay mucho espacio abierto, pero en las ciudades esto es una realidad. Las posibilidades de interacción con el entorno cada vez son menos. O sea, cada vez son espacios más pequeños, cada vez son más apartamentos y cada vez menos posibilidades de moverse en ese entorno. Entonces las experiencias se van limitando. Yo me acuerdo el profe Matiz del CIDECA de Cali nos decía que él iba a la escuela a buscar las niñas en Cali y bueno, entonces las de quinto, bueno, pónganse de pie. Entonces él escogía tal, las más altas. Ah, usted y usted, venga para acá. Y después, bueno, ahora, ¿quién es capaz de subirse a ese árbol? Entonces, no solamente era la capacidad, la condición antropométrica, no solamente la condición de talla, sino cuáles eran sus niveles de coordinación. Y esto cada vez se va limitando. Nosotros, en una investigación que se hizo en valores porcentuales de unas pruebas de coordinación, imagina que la única prueba donde había en jóvenes un percentil cercano al 70% era en las pruebas que tenían que ver con la coordinación fina. ¿Y eso qué es? Puro videojuego, el control. Entonces, esa es una realidad que nos estamos hoy enfrentando en los aspectos que tienen que ver con la coordinación como punto de vista como la base del movimiento. Ya pues digamos que dependiendo del autor con el que se trabaje, hay unas clasificaciones desde la dinámica general, locomotores, paradas, salidas, cambios de dirección. El vóley es un factor determinante, los cambios de dirección. Y nuestros deportistas se nos lesionan por los cambios de dirección. Se nos aporrean muy fácilmente por esas acciones de desaceleración, de frenar y cambiar de dirección. ¿Qué tendrá que ver con lo coordinativo? Mucho, porque esos movimientos están en la parte de coordinación y bueno, serán relacionados también con los niveles de fuerza que tenga para frenar. Movimientos que implican la coordinación oculomanual, los de proyección y recepción, lanzar, atrapar, pegar, bloquear, recuperar, todos estos elementos coordinativos que se convierten en la base del proceso. Entonces, aquí podemos ver al lado izquierdo de la pantalla un estudio en el que en la activación, en el calentamiento, en la sesión de entrenamiento, ponían a los deportistas, a los jóvenes, a calentar con elementos gimnásticos, con gimnasia y con elementos coordinativos. Y resulta ser que ese grupo, tenían un grupo experimental y un grupo control. Y el grupo experimental mejoró los niveles de coordinación
por esos elementos coordinativos, pero a la vez mejoraron sus niveles de saltabilidad, solamente haciendo trabajos de coordinación en la activación. Entonces, de eso que nos está pasando, que llegan estos niños con estos problemas de coordinación, cómo podemos utilizar una estrategia como esta para que coordinen. Me sacó la reunión. ¿Me escuchan? Profe, yo te escucho, pero sí se está entrecortando demasiado. Sí, me salió ahí un la mensaje. conexión. Me salió un mensaje que estaba perdiendo la conexión. Sí, profe. Este pedazo se escuchó. Sí, ahí estoy escuchando, pero si se puede repetir, por favor, porque sí se entrecortó mucho. Ok. Les decía que este es un estudio donde comparaban dos grupos en jugadores de vóley categoría junior, donde entrenaban en la sesión de entrenamiento, hacían la activación con elementos gimnásticos o con elementos coordinativos. Y estos deportistas mejoraron el rendimiento, no solamente en los niveles de flexibilidad, sino también en los niveles de saltabilidad. Entonces, haciendo trabajos coordinativos, cómo se favorecen otras capacidades que se van a utilizar para el juego. Entonces, miren que tenemos posibilidades de hacer entrenamientos, de utilizar esta estrategia de las habilidades gimnásticas y coordinativas para la preparación del deportista. Esto para las edades tempranas se convierte en un factor muy importante. Yo no sé si Hugo les comentó, pues me imagino que en las sesiones hablaron de esto también y en algunas ocasiones cómo el entrenamiento de esas habilidades gimnásticas favorecen el proceso de aprendizaje y desarrollo. Entonces, hasta los 12 años, las habilidades motrices básicas se convierten, hasta los 8 años, son base de las experiencias y entre los 8 y los 12 años ya empieza un proceso de entrenamiento, es decir, solamente con las experiencias cotidianas de los 2 a los 8 años, la locomoción, la manipulación y el equilibrio van a mejorar. La combinación de estos en relación hacia el entrenamiento empieza su proceso de aprendizaje desde las habilidades motrices complejas para los deportes y que va a ligarse a las experiencias que tengan. Uno de los factores que se dan ahí es que se da la segunda milenización, por eso el proceso de estimulación de esas habilidades coordinativas en estas edades son fundamentales, es decir, de 8 a 12 años hay una maduración del sistema nervioso, empieza una maduración del sistema nervioso, una modificación del sistema nervioso que tenemos que aprovechar para la mejora de esa coordinación. Entonces, de los 8 es muy, muy importante el entrenamiento de los elementos coordinativos. Y como lo vimos ahí, no necesariamente usted tiene que dedicarle una sesión para hacer trabajos coordinativos, una parada de manos, un volteo, una vuelta estrella, una sesión específica, sino que cotidianamente irlos estimulando en la activación, en el calentamiento. Bueno, eso frente a la parte de lo coordinativo. Para que nos entremos a lo de fuerza, no sé si tienen alguna pregunta con esto de los aspectos coordinativos y de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo vamos? Alguien que me dé como una retroalimentación de cómo vamos ahí. Por favor, alguien que pueda aportar. Es importante que aporten para que esto se vuelva más amena la charla y que aprendamos todos. Todos pueden dar un aporte muy importante para este gran tema. ¿Cómo vamos con esto? A ver, Andrés, ¿qué nos puedes contar de cómo vamos aquí? ¿Qué has entendido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado lo que hemos dicho? ¿Qué dudas tenés? Ojo, ¿me escuchan? Señor. Qué pena, no sé si me escuchen. Sí, sí. Profe, no, desde aquí, de San Carlos, en los Juegos Intercolegiados
de nuestra zona. Muy contento de poder estar en todas estas capacitaciones con ustedes, nos llenan mucho, es un apoyo bastante importante para nosotros que estamos, digámoslo, en un proceso constante y que llevamos no mucho tiempo en él. Entonces, para nosotros que si iniciamos es un apoyo muy grande para nosotros, de verdad. Yo me siento bastante agradecido, cada día aprendiendo más, muy contentos con todas estas capacitaciones que nos dan. Disculpen ahí la bulla. No me preocupe, que yo creo que todos los entrenadores mantenemos en esa. De la charla, ¿qué te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? ¿Si has podido prestar atención o ahí más haciendo más barra? Luis, ¿qué te parece? Luis Franco, ¿qué te parece? ¿Qué te ha gustado lo que hemos hablado acá? O alguien que nos Muy quiera buenas comentar. tardes, muchachos. Hola, Luis. Profe, no, excelente la charla que estamos viendo de educación, asistencia física. O sea, uno aplica todo eso en las cuestiones de formación y eso para tener en cuenta los rendimientos de cada participante. Excelente, profe, por esa charla que nos está dando. Listo, Luis. Bueno. Si hay alguna otra observación, alguna otra sugerencia, bienvenido. Profe, buenas tardes. Hola. Pues escuchando toda esta preparación hasta el momento, como vamos de cómo hacerlo con los deportistas, no sé hasta dónde sea pertinente también que no se quede solo en la virtualidad, porque finalmente una cosa es verlo, escucharlo, y otra cosa es ponerlo en práctica de personas que tienen el conocimiento y que un recorrido amplio en diferentes competencias. Claro, sí, claro, no, de esto es lo que estamos hablando, y ahorita lo que yo les voy a mostrar es de lo que nosotros hacemos en el entrenamiento en realidad. O sea, no crean que esto es solamente teoría, sino es de lo que nosotros trabajamos, y esto también es la invitación que nosotros como entrenadores nos animemos a hacer un proceso, que nos animemos a hacer un proceso en el que constantemente estemos cuestionando nuestro entrenamiento, cómo trabajamos, cómo tenemos que hacerlo, lo que usted dice. Esto, ¿qué pasa con esto en la realidad? ¿Qué pasa con esto en el campo? Bueno. Bueno, voy a compartirles acá. Regalan un segundito. Bueno, vamos a entrar a esta parte de la fuerza. La fuerza tiene diferentes connotaciones, diferentes formas de clasificarla. La fuerza desde lo general, y se puede clasificar desde general y específica en relación al objetivo del entrenamiento. De acuerdo al tipo de contracción muscular, se podrá hacer dinámica, concéntrica, donde origen e inserción del músculo se acercan, es decir, donde el músculo se acorta. En la excéntrica, donde las acciones de contracción, el origen e inserción del músculo se aleja, es decir, donde el músculo se está estirando pero con tensión. Y la isométrica, que es donde se tiene una tensión en una misma distancia de origen e inserción. Y esto es muy importante de reconocer con las características del juego, lo que pasa en el juego. Nosotros muchas veces hacemos entrenamientos isométricos, por ejemplo una plancha, 30 segundos, pero en el juego, ¿cuántas veces
estamos quietos en tensión 30 segundos. O una sentadilla, sostenerla 30 segundos, un minuto. No pasa. Normalmente estamos en acciones dinámicas, no en acciones estáticas. Y las isometrías, entonces, tienen otra característica y es que entrenan el músculo en el ángulo en el que se está haciendo la tensión. Si usted hace una sentadilla en 90 grados, no es transferible a hacer una sentadilla en 120 grados. La fuerza mejora en ese ángulo que se entrena, esa fuerza isométrica. De ahí la importancia de saber cuáles son las necesidades del juego, lo isométrico o lo dinámico, o sea, sostener la posición o la relación dinámica del movimiento. Pasa igual que con el core. Muchas veces en el core hacemos trabajos de sostener la posición mucho tiempo y en realidad eso no pasa en el juego. El core para nosotros se convierte en un factor fundamental en las acciones de desaceleración y en las acciones de transferencia del movimiento. Y como acciones de transferencia del movimiento o como desaceleración son acciones dinámicas, no son acciones estáticas. Así que identificar también cuáles son las necesidades de los movimientos para ese entrenamiento de la fuerza. El trabajo de la fuerza también se puede clasificar en local, regional o global. Global implica todo el cuerpo, más del 60% de los grupos, de la musculatura del cuerpo. Regional hasta un 60% de la musculatura del cuerpo. Y local, menos de un 60% de la musculatura del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El vóley necesitará fuerza local, regional o global, ¿cierto? Estará entre regional y global. Es decir, nosotros como tal no deberíamos estar entrenando músculos, nosotros deberíamos estar entrenando movimientos en la parte del trabajo de las acciones musculares. Se entrena para el fuerza, pues dentro de su clasificación, para el rendimiento, para la rehabilitación, para la prehabilitación, algunos hablan de prevención de lesiones, para el desarrollo físico y para la salud. El concepto de prehabilitación ha ido modificándose del concepto de prevención de lesiones, porque se dice que en realidad uno no previene las lesiones, que uno lo que hace es prepararse para disminuir el riesgo de lesión. Entonces, por eso se habla más de prehabilitación. En relación a la dinámica de entrenamiento, encontramos un entrenamiento para mejorar la fuerza por hipertrofia muscular, es decir, un aumento transversal del músculo en la cantidad de proteínas, por la coordinación intermuscular, la relación entre los diferentes grupos musculares para ejecutar un movimiento, y por la coordinación intramuscular. La coordinación intramuscular es la capacidad de generar tensión de manera sincrónica al interior del músculo, como si fuéramos a empujar un carro entre 4 o 5 y uno empieza a empujar un momento, después el otro, no vamos a ser capaces de mover el carro, tenemos que movernos todo a la misma vez. En el músculo pasa igual, la información neuronal que llega al músculo tiene que generar la coordinación de tensión al mismo tiempo, una sincronización en la tensión. Nosotros, por ejemplo, en la coordinación intermuscular, en la carrera de impulso, lo vemos mucho. Cuando el sujeto va a saltar, se dice que esa acción de balanceo de los brazos aporta alrededor de un 20% en la capacidad de salto. Entonces, si el sujeto no tiene ese elemento coordinativo para aplicar la fuerza en ese momento, estamos perdiendo las posibilidades de desarrollar mayores niveles de fuerza. Y aquí entonces discutimos dos cosas, lo que es la coordinación intramuscular y la hipertrofia muscular. A ver si la tengo por acá, a ver si la borré. La coordinación intramuscular mejora los niveles de tensión, mejora los niveles de fuerza, sin incrementar la cantidad de masa muscular. Mientras que la hipertrofia, la cantidad de masa muscular, no necesariamente se relaciona directamente con la cantidad de fuerza que puedes
que el sujeto puede desarrollar. Y otro de los problemas que tiene el incremento de la masa muscular es que a la hora de competir o a la hora de jugar, esa cantidad de masa para saltar se convierte en un lastre. Entonces puede estar aparentemente muy fuerte por la cantidad de masa muscular, pero no necesariamente es fuerte. Va a depender más de los valores de coordinación intramuscular. Tener mucha masa muscular no es garantía de tener mucha fuerza. La fuerza, entonces, se interrelaciona con la velocidad, con la resistencia. Entonces encontramos fuerza-velocidad en relación a más velocidad, o a menos velocidad está hacia la fuerza máxima, y en relación a la resistencia. Una de las cosas que pasa en el vóley es que nosotros no necesitamos mucha fuerza como fuerza máxima, sino la capacidad de aplicar esa fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, a veces en el gimnasio nos pasamos haciendo unos trabajos de repeticiones con mucho peso y generando niveles altos de fatiga en los que vamos perdiendo la velocidad de contracción. Entonces, en vez de favorecer la velocidad, estamos favoreciendo una aplicación de fuerza, pero muy lenta. Y el vóley no se trata de tener mucha fuerza, sino la capacidad de aplicar fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, aquí les voy a presentar, cuando el sujeto empieza a hacer un movimiento, acá por ejemplo, pues una cargada, entonces él empieza a generar una tensión. En la primera fase hay una fase isométrica donde sostiene la posición del peso, y luego entonces hay una aceleración en la que se empieza a mover la carga, y esa tensión entonces va a encontrar los niveles de fuerza en relación a la aceleración, y esa relación de desarrollar la fuerza en el menor tiempo posible es lo que nosotros tenemos que entrenar en las necesidades para el voleibol. No se trata de mover mucho peso. Aquí está esta parte inferior, observamos la línea del tiempo, y aquí la carga, la movilización de la carga. Y esto entonces tiene como resultado los niveles de fuerza. Entonces no se trata de tener mucha fuerza, pero que en el tiempo aparezca tarde, sino de tener una relación de fuerza en el menor tiempo posible. El vóley se trata de hacer fuerza en el menor tiempo posible. ¿Se entiende la idea de la fuerza en el vóley? Si tienen alguna pregunta, si de pronto voy muy rápido, podemos parar, me preguntan, no hay problema. Bueno, dentro de esas manifestaciones de fuerza tenemos una manifestación excéntrica, una isométrica y una concéntrica. Aquí podemos observar cuál es el comportamiento de la velocidad del movimiento. En las acciones excéntricas hay una desaceleración, y en las concéntricas hay una aceleración. Y quiero que entendamos esto. La activación excéntrica es la que utilizamos para frenar, por ejemplo, cuando el deportista cae en un salto, o la que el deportista utiliza para frenar el hombro después de pegarle al balón. En los controles internos, en las acciones reflejas, estos mecanismos son fundamentales. La acción excéntrica, si el deportista no tiene suficientes niveles de fuerza excéntrica, ese deportista se te lesiona a la hora de saltar, es una tendinitis. Si no tiene suficientes niveles de fuerza en el manguito rotador, en los estabilizadores escapulares, cuando golpea la pelota, esa acción de frenado rompe el músculo, rompe el tendón del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese deportista empieza a hacer una tendinitis en el hombro. Esto lo hemos escuchado, todos hemos escuchado, tiene una tendinitis.
¿Cuál es la mejor manera de prevenir esas tendinitis? Con las fuerzas excéntricas. Ah, no, entonces haga TheraBand. El TheraBand básicamente es la fuerza concéntrica. Eso no trabaja la fuerza excéntrica. ¿Y qué pasa muchas veces? El deportista coge el TheraBand, jala duro, eso es pura acción concéntrica, y lo deja de volver. Es decir, la parte más importante del TheraBand la está perdiendo. ¿Cuál es la parte importante del TheraBand? La fase excéntrica para la parte de prevención de lesiones, pues lógicamente, o esa prehabilitación. El tener fuerza excéntrica es fundamental. Las acciones controladas de descenso y luego empuje duro, bajar lento en la sentadilla, bajo lento y subo fuerte en el inicio del plan, se convierte en un aspecto determinante del proceso de preparación del deportista. Y luego, en el periodo de competencia, lo que buscamos es la aplicación concéntrica de esa fuerza en la mayor velocidad posible. Está enfocado a la parte de potencia. ¿Está claro? ¿Se hay alguna pregunta? En estos niveles de fuerza, pues cuando estamos haciendo el entrenamiento de la fuerza, las primeras adaptaciones, aquí hay un estudio que nos presenta un tiempo de entrenamiento en semanas, aquí hablan de 100 semanas, cuáles son los elementos que van generando las adaptaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, profes, porque nuestro sistema de competencia, nuestro sistema de preparación, casi nunca llega a las 100 semanas y muchas veces entrenamos 3, 4 semanas para ir a un campeonato departamental o el torneo de liga, y entonces son muy pocas semanas para generar esas adaptaciones. Mire que aquí hablan de un estudio que presenta 100 semanas y esto, miren, las primeras semanas las adaptaciones en los niveles de fuerza se van a dar por las adaptaciones neuronales en relación a la coordinación intermuscular y luego la coordinación intramuscular. Observen el comportamiento de los niveles de fuerza. Y a partir de las quinta o sexta semana aparece una mejora del rendimiento por hipertrofia. Entonces la relación entre la cantidad de proteínas acumuladas en el músculo y los niveles de coordinación van a incrementar esos niveles de fuerza. Pero miren, esto habla de las primeras 20 semanas de trabajo para decir que ya hay unas adaptaciones. Y la mayoría de las investigaciones están basadas en estudios por debajo de las 20 semanas. Pero muchas veces nuestros planes de entrenamiento ni siquiera llegan a las 20 semanas por la forma en que nos contratan, por el tiempo que tenemos de preparación. Entonces, en relación, los niveles de fuerza van a mejorar por el tiempo de trabajo que se haga. De acuerdo a lo que estemos trabajando, entonces, en los niveles de fuerza podemos mejorar por la capacidad contráctil del músculo, o sea, por la parte contráctil, por la cantidad de proteínas que tenemos al interior del músculo y esa capacidad que tienen para contraerse. La capacidad en relación a la cantidad a la coordinación al interior del músculo y la relación entre los otros músculos. El componente elástico, que tiene que ver con los movimientos del ciclo estiramiento-acortamiento, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a saltar, que el sujeto desciende y luego salta, ahí aparece el componente elástico. El componente elástico es como si está al interior del músculo y de los tendones, y se contrae como si fuera un cauchito, ese componente elástico. Y aquí vemos lo que les decía ahorita, la acción de los brazos aporta casi un 20% a la hora de saltar. Si el deportista no tiene coordinación en esto, entonces es muy difícil explotar todo su nivel de salto. Y por último encontramos las acciones pliométricas que presentan las acciones pliométricas, los componentes coordinativos, los componentes elásticos, los componentes neurales y los componentes contráctiles. Pero para llegar a hacer trabajo de pliometría con los jóvenes, por ejemplo, los niveles de fuerza que un deportista joven debe tener es muy alto. Ojo, es distinto a entrenar los multisaltos, es muy distinto a entrenar
las vallas con baja altura. Pero lo que les decía, si no tiene suficiente fuerza excéntrica, ese entrenamiento, en vez de favorecerlo, lo va a lesionar. Pero para llegar a hacer trabajos de pliometría, saltos en profundidad, estos que están acá al lado derecho, se dice que se requieren alrededor de 4 o 5 años de trabajos de multisaltos y que el deportista sea capaz de movilizar al menos 1.3, entre 1.3 y 1.7 veces su propio peso corporal en una sentadilla. O que sea capaz de movilizar 90 kilos, 5 sentadillas en menos de 5 segundos. Es decir, para hacer trabajos de pliometría hay que tener mucha fuerza para poder decir que el deportista es capaz de soportar todo eso. Preguntas, ¿está claro? Muy rápido. Profe, yo tengo una pregunta. Es que Sí. pena interrumpir así, sino que No. puedo levantar la mano. Bienvenidos. Dale. Decime la pregunta. La pregunta mía es, al iniciar, o sea, ¿cuál sería el test? Sí, ¿cómo identificar, digamos, mejor dicho, cómo evalúan ustedes al iniciar el trabajo de fuerza la carga? Porque igual, pues algunos hacen el test de RM, pero de pronto hay otras formas teniendo en cuenta que se está trabajando más para un trabajo de, pues, más de velocidad en la ejecución del movimiento que en otra cosa. Entonces esa es como mi pregunta. Y teniendo en cuenta pues la individualidad de cada deportista. Sí. Bueno, yo en realidad no trabajo con el RM. Yo no trabajo con el RM. Yo trabajo con carácter del esfuerzo, que tiene que ver con algo que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Ahorita pues lo voy a explicar también. Tengo Escala de otra Bohr. posibilidad de trabajo. ¿Cómo? La escala de Bohr. No, esa percepción subjetiva del esfuerzo, bueno, ya hay estudios que correlacionan esa carga subjetiva del esfuerzo en el trabajo de pesas, que tiene que ver con el carácter del esfuerzo. Y es la propuesta de Vadillo de cuántas repeticiones soy capaz de hacer hasta el rechazo. Pero en la propuesta de Vadillo nunca se trabaja hasta el rechazo, sino hasta que haya una pérdida de velocidad de un número de repeticiones realizables, es decir, hasta el rechazo, y cuántas es capaz de realizar el sujeto. Esa es una posibilidad y ahorita se la voy a explicar un poco mejor. Y hay otra posibilidad de decirle al deportista, usted va a trabajar al 40% de su capacidad, usted va a trabajar al 50% de su capacidad. Y el deportista aprende a trabajar a esa percepción. Perdón, es decir, Sí. que se evalúa más desde la intensidad, porque yo también he leído lo de Vadillo, pero desde Juan Ramón Heredia, y ellos lo hablan más desde la intensidad. Claro que en el tema de ellos, pues de pronto vamos enfocados en la salud, pero yo creo que se puede aplicar también en el deporte, si estamos hablando de una prevención. Sí, claro, total. O sea, es que esas son teorías que van de la mano, o sea, no son tan, digamos que las que son más opuestas son de series hasta el rechazo o series incompletas, ¿cierto? Esas son como las más opuestas. Pero en lo que estás diciendo de la percepción subjetiva, de la Heredia también, en la de Vadillo también, es que esa percepción de cuántas repeticiones realizar se puede percibir donde los niveles de fatiga, o sea, donde el deportista llega a unos niveles de fatiga que le permiten seguir entrenando. No va a trabajar hasta que no sea capaz de movilizar más. ¿Por qué? Porque cada vez que va repitiendo una ejecución de esas, va perdiendo velocidad. Y al perder velocidad, entonces frente a lo que estamos diciendo, que es la necesidad para el vóley, estamos sacrificando lo que nos interesa, que es la velocidad del movimiento. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. La verdad, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil, en el club de Molico, estuve 8 días en entrenamiento. Y en ese grupo que me tocó, cuando estuve allá, que ustedes conocen seguramente,
a Sheila, a Denicia, Thaisa, Fabiola, Camila Bray, bueno, todas las olímpicas. Y ellas trabajaban, bueno, ellas llegaban, estaba el plan de entrenamiento, hoy van a trabajar al 50%. Y entonces yo les pregunté, ¿ellas saben cuál es el 50%? Y dicen, no, cada una pone el 50%, cada una pone el 70%. Y van a hacer tantas series, tantas repeticiones. Ahorita con las niñas en la Colombia igual, el profe Camelo les decía, bueno, hoy van a trabajar al 70%, pero nunca hizo prueba de un RM. Yo nunca le voy haciendo pruebas de un RM. ¿Se entiende? Entonces, esa percepción subjetiva del esfuerzo, ahí, por ejemplo, por porcentajes, pero en la propuesta de Vadillo es por carácter del esfuerzo, que es cuántas repeticiones realizar de cuántas realizables. ¿Listo, Luisa? Listo, muchísimas gracias. Está bien, no, cualquier duda, bienvenida. ¿Listo? Bueno, entonces, mire, esto es lo que esto es de la parte general de la teoría. El pico máximo de fuerza que es capaz de desarrollar una persona o un sujeto, el pico máximo de fuerza, ojo, se da alrededor del 30% de la capacidad del sujeto. Entre el 30 y el 60% de la capacidad del sujeto es donde más velocidad es capaz de desarrollar. Ese es el porcentaje donde se debería entrenar la potencia. Porque no se trata de mover mucho peso, sino qué tan rápido es capaz de moverlo. Y aquí podemos observar, hasta los 200 milisegundos es capaz de movilizar 2.500 newtons. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sujeto, ¿qué tan rápido es capaz de generar esa contracción? Porque si usted empieza a generar contracción y va corriendo el peso, pero es muy lento, sus niveles de fuerza no se están incrementando. Está incrementando es la capacidad de movilizar masa. Pero para nosotros no es tan importante movilizar mucha masa. Lo importante es que tan rápido movilizas tu propio cuerpo. ¿Cierto? Porque a diferencia de halterofilia, en halterofilia hay que movilizar una masa externa. Nosotros no movilizamos una masa externa, nosotros movilizamos nuestro propio peso. Por lo tanto, al movilizar nuestro propio peso, ¿qué tan rápido? ¿Cuál es la relación entre los niveles de fuerza y la velocidad en la que somos capaces de aplicar eso? Entonces, el entrenamiento de nosotros se tiene que basar en que este sujeto que aquí movilizaba, o que digamos, aquí movilizaba en 200 milisegundos, los movilizaba 40 kilos, ahora que esos 40 kilos los movilice en 150 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz de aplicar tensión en el menor tiempo posible. De eso se trata el entrenamiento de la fuerza para vóley, de ser capaz de moverse muy rápido. Y aquí encontramos entonces, esta propuesta de entrenamiento es basada en el entrenamiento, bueno, vale la redundancia, basado en entrenamiento basado en la velocidad, entrenamiento basado en la velocidad. Aquí hacen un comparativo de sujetos que entrenaron basados en la velocidad, en mantener la velocidad, no en series hasta el rechazo, de qué tan rápido es capaz de generar contracción. Y los deportistas empezaban acá entonces, por ejemplo, en la manifestación de fuerza elástico-explosiva, y observen cómo la fuerza se incrementaba en relación al tiempo en esos deportistas. O sea, esta es la relación, fuerza-tiempo, fuerza-tiempo. En movimientos elástico-explosivos, como los que nosotros hacemos para saltar, un deportista mejora la relación de hacer fuerza en el menor tiempo posible. Un deportista que basa en eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos. En los movimientos pliométricos, igual, un deportista que entrena con fuerza basado en la velocidad, tiene la posibilidad de mejorar sus niveles de fuerza, en el menor tiempo posible. Frente a lo que decía la profesora ahorita, me voy a adelantar aquí un momentico para mostrarles. Aquí en la parte inferior, esto es un plan de entrenamiento, esto es una sesión de entrenamiento de los muchachos de Selección Antioquia
juvenil, sub-21 y mayores. O sea, esto lo tienen ellos. Esto se les entrega a ellos, el plan de preparación de una sesión. Esta es una sesión. Esta es el 11 de marzo del 2021. Mire pues que es lo que... Nosotros tenemos también un mecanismo de control de esa velocidad, que es conocido. Este encoder, cada vez que el sujeto hace una repetición, esto está pegado a la barra, cada vez que él hace una repetición, entonces aquí le va marcando, aquí podemos ver en el computador del profesor, aquí le va marcando a qué velocidad lo movió y cuánta potencia desarrolló. Cuando él pierde el 10% de la velocidad en esa serie, termina la serie. No hacemos series hasta el rechazo. Él pone un peso pues también hay posibilidad de determinarlo con el encoder, pero entonces dice, vamos a trabajar al 60%, entonces él pone ese 60%. Y cuando él lo pone, entonces aquí hay una cajita con un hilo, y esa cajita va pegada al computador, y él le dice, cada vez que ejecuta, a qué velocidad lo movió. Si disminuye el 10% de esa velocidad, ese deportista está perdiendo lo que nos interesa del entrenamiento, que es la velocidad, no cuántos kilos mueve, cuántas repeticiones mueve, sino a qué velocidad lo mueve. ¿Se entiende? No sé si hay alguna pregunta ahí. John Jairo Álvarez Martínez, ¿deseas participar ya que encendiste la cámara? Bueno, entonces, para devolvernos un poquito acá, esa relación entre fuerza y velocidad, observen, que si usted pone mucho peso, el enfoque es hacia la fuerza. Si pone poco peso, esa es la velocidad. ¿Esto de qué parte? Del concepto de fuerza es igual a masa por aceleración. Y por lo tanto, entonces, nosotros nos enfocamos a la parte de la velocidad, que es aceleración, velocidad sobre tiempo. Entonces nos enfocamos a cuánta velocidad es capaz de desarrollar. Y así, entonces, la potencia está en la relación de fuerza por distancia sobre tiempo. De esta manera, es la capacidad que tiene de realizar el trabajo en el menor tiempo posible para aplicar fuerza velozmente. Entonces, nosotros, ¿para qué entrenamos? Para mejorar esta curva de fuerza-velocidad. Los ejercicios específicos son las necesidades. Partimos de unos niveles de fuerza básico hacia unos niveles de fuerza específico. Y esto tiene que ver también con el reclutamiento de las fibras. Ustedes han escuchado mucho esto, pero también eso más que las fibras es las unidades motoras. O sea, la contracción muscular se da fundamentalmente por un impulso nervioso y cuáles son las fibras que éste tiene inervado. Y por lo tanto, las fibras no son lentas o no son rápidas por sí solas, sino que dependen de qué tipo de neurona. ¿Qué pasa con esto para tener en cuenta? Es que el entrenamiento de la velocidad para nosotros es tan importante que cuando usted empieza a entrenar, si usted hace movimientos lentos como andar o caminar, las unidades motoras que usted está reclutando son las lentas, pero las acciones explosivas como saltar reclutan las unidades motoras rápidas. ¿Y eso qué quiere decir? Ellas están en el músculo en el mismo paquete. Si yo voy a correr y vamos a correr con un compañero cogido de la mano, yo soy el lento y el compañero es el rápido, ¿a qué velocidad puede correr el compañero? Él puede correr a la velocidad mía. ¿Por qué? Porque yo lo tengo cogido de la mano. No lo voy a dejar ir. Entonces, muchas veces en el entrenamiento de la fuerza para el vóley, nos pasamos haciendo trabajos lentos. Y estamos haciendo reclutamiento de unidades motoras lentas. Pero el vóley necesita reclutamiento de unidades motoras rápidas. Esto se conoce como la ley de Henneman. Bueno, ¿por qué? Por el mismo concepto. Fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto, fuerza es igual a masa por velocidad sobre tiempo. ¿Pregunta o se prendió el micrófono? Bueno, el profe que está por ahí en competencia haciendo fuerza.
Bueno, ¿qué es esto? Entonces, aquí hay entrenamiento, comparación de ganancias en hipertrofia, haciendo movimientos lentos y haciendo movimientos rápidos. Y miren que no hay diferencias estadísticamente significativas entre mover el peso lento o moverlo rápido. Por lo tanto, el aumento de la hipertrofia también se da con movimientos rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Para el vóley es fundamental. Si el deportista hace entrenamientos basados en la velocidad, él va a mejorar la velocidad y va a mejorar los niveles de fuerza por ese tipo de entrenamiento rápido, que es lo que nosotros necesitamos. Y mejoran los niveles de hipertrofia, la cantidad de masa muscular. ¿Pero de qué? De las unidades motoras rápidas, no de las lentas. Bueno, ¿cuánto tiempo se necesita para entrenar, mejorar los niveles de fuerza? Con las mujeres, los ciclos de 8 semanas, de trabajo, ya generan un estancamiento. Es decir, deben haber 8 semanas de trabajo y descanso. Con los hombres pueden haber entre 13 y 14 semanas de trabajo para ese entrenamiento de la fuerza. Los ciclos de entrenamiento de la fuerza, hacer descanso de entrenamiento de la fuerza y volver a hacer el entrenamiento. Entonces, de lo que hemos ido hablando hasta acá, ya vamos a ir terminando. La fuerza entonces puede ir mejorando desde el componente estructural, la fuerza, la hipertrofia, los niveles del tejido conectivo, pasar a resistencia muscular, fuerza máxima y el concepto de fuerza útil en relación a lo que es el concepto de entrenamiento funcional de la fuerza. Es decir, cuáles son los niveles de fuerza que se necesitan para el elemento técnico que necesito para competir. Y esto se relaciona estrechamente con un entrenamiento de la fuerza desde el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso es el que va a generar la respuesta en relación a la fuerza útil, que es cuánta fuerza necesito en el elemento técnico. Yo no necesito mucha fuerza en el press, necesito mucha fuerza a la hora de golpear la pelota. Los movimientos, entonces, vamos a tener en cuenta que en el cuerpo humano y en el vóley, entonces los movimientos tienen una relación con ejes y planos. Entonces, en esos ejes y planos, enseguida me devuelvo aquí, tenemos un componente vertical, ¿cierto? Y un componente horizontal. Pero también tenemos una combinación de las diagonales. Nuestro cuerpo entonces, o el cuerpo del deportista en el juego, está sometido a vectores verticales en el salto y a vectores horizontales en los desplazamientos y en las defensas. Entonces, el deportista, todo este proceso de preparación requiere unas adaptaciones previas, generar una base entre esos planos y las necesidades de fuerza del deporte. Gray Cook propone esta pirámide desde la formación física de base, estabilidad, control, estiramientos, movilidad, liberación miofacial, que van a dar la formación física de base, el movimiento funcional. Luego vienen la fuerza y potencia, la resistencia, para generar un rendimiento en la calidad funcional. Y luego, por último, la destreza funcional en relación a las necesidades del deporte. Cuando uno se salta a hacer las necesidades específicas del deporte y descuida la base, entonces va a afectar el potencial de ese deportista. Los movimientos entonces requieren unos movimientos funcionales, una calidad funcional del movimiento y una destreza específica para el deporte. Esto tiene que ver con la teoría, aquí les muestro, del joint by joint, que es la relación entre las articulaciones, movilidad del tobillo, estabilidad de la rodilla, movilidad de la cadera, estabilidad lumbar.
Movilidad torácica, estabilidad cervical. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí no tengo movilidad, esto me va a hacer estabilidad, inestabilidad. Entonces, nuestra rodilla, miren, vamos a observar esta jugadora. Acá, por favor. Vamos a ver. Se me perdió. Observen, por ejemplo, esto. Miren la rodilla de esta jugadora cuando cae. ¿Qué pasa con esa rodilla? Ay, se me fue. ¿Qué pasa con esta rodilla? ¿Sí la logran ver? Mire esta deportista, cuando cae, ¿qué hace su rodilla? Su rodilla se va para adentro, hace un valgo. Entonces, esa rodilla está propensa a generar una lesión en el ligamento. En las mujeres, esto es muy habitual. Esto es muy habitual por el ensanchamiento de caderas que hagan un valgo dinámico hacia adentro, es decir, que la rodilla se va hacia adentro. Y al irse la rodilla hacia adentro, entonces el ligamento asume todo ese impacto. Por eso esta propuesta del joint by joint está enfocado a que el deportista mejore los niveles de fuerza a nivel estructural y de movilidad, de acuerdo a la articulación con la que se está trabajando. El vóley tiene esta característica, el 50% de las acciones, casi el 50% de las acciones son unipodales, es decir, que se frena en una sola pierna, se cae en una sola pierna, se llega el balón en una sola pierna, salta a atacar o salta a bloquear y cae en una sola pierna. Y observen acá este sujeto, por ejemplo, cómo hace esa distribución de los trabajos de carga. Si estamos con todos estos kilos y va a dos piernas, miren la posición, cómo se distribuye el peso. Pero mire este deportista, a una sola pierna, con este poquito peso, ¿cuánto significa para el deportista ese grado de tensión? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que preparar al deportista en esos planos y en esos ejes, de acuerdo a las necesidades del deporte, de cómo caigo, de cómo freno, de cómo desacelero. Entonces, en las necesidades del movimiento, cómo voy construyendo esa pirámide de estabilidad y ese continuo de movilidad-estabilidad. De forma tal que la organización de los ejercicios va a tener una directriz en relación a cómo integro el sistema nervioso y cómo integro a ese patrón de movimiento. Por lo tanto, lo que yo les decía ahorita, no se trata de entrenar el músculo, se trata de entrenar movimientos. La fuerza funcional, entonces, es lo que el deportista puede utilizar, es la base hacia el camino, o es el camino hacia la potencia y la velocidad, y es la primera barrera para vencer, es decir, que él sea capaz de dominar su propio peso. Si usted observa ese continuo de movilidad, estabilidad, la rodilla estable, la zona lumbar estable, empezamos a generar deportistas que sean buenos movilizando pesos. Si el deportista no tiene la base de ese continuo de movilidad, estabilidad, su rodilla se va hacia adentro, su rodilla se va hacia afuera, ese deportista no es apto para generar muchos niveles de tensión. Entonces, empezamos con movimientos estabilizadores del core, lo que les decía, el core trabaja básicamente en acciones de frenado, antiflexión, flexión lateral, rotación, extensión y de transporte. Y en el tren inferior, entonces empezamos a un grupo de ejercicios que están aquí clasificados, unipodales, los unipodales, y luego encontramos bipodales, luego ejercicios de tren superior, encontramos los ejercicios de empuje horizontal, empuje vertical, las tracciones. Para el vóley son muy importantes los ejercicios de tracción porque son los que permiten el fortalecimiento de la musculatura posterior en las acciones de frenado cuando vamos a rematar, por ejemplo. Si no hay fuerza, ahí la tendinitis va a aparecer y entonces cuando el deportista intenta atacar más fuerte, el control motor no le permite desarrollar mayores niveles de fuerza porque va a sentir que lo va a lesionar. De ahí la importancia de los ejercicios de tracción. Y luego vienen los ejercicios de potencia, carreras, saltos, lanzamientos y los movimientos derivados de los olímpicos. Aquí les voy a mostrar. Acá tenemos
Esta es una sesión también del 4 de octubre, esta está pues de la semana pasada, enfocados a las acciones técnicas, y aquí vemos, por ejemplo, vectores horizontales, en los que se va a hacer crossover, las acciones de empuje, por ejemplo, para ir al bloqueo, y el shove en las acciones de desplazamiento lateral, cómo se empuja desde el centro hacia las esquinas para ir a bloquear. Entonces, cómo utilizar todas estas acciones de los vectores en relación a las necesidades del deporte. Y aquí vemos, por ejemplo, un montón de ejercicios en los que se basan las necesidades del deporte. Lo que les estaba diciendo, a una sola pierna, alternancia, pero aquí hay una concatenación de movimientos, o sea, una secuencia de movimiento en los que estamos en posición de defensa y cómo se va dando esa concatenación de llegar desde una posición unipodal en inestabilidad a una posición de defensa para llegar a un balón adelante. Acciones excéntricas, esto es determinante para el vóley, las acciones de frenado. ¿Cómo se hace una acción de frenado? Aquí tenemos un ejemplo con el cinturón ruso, entonces él tiene que bajar haciendo excéntrico en el cuádriceps. Aquí tenemos un ejercicio que hace excéntricas para el tren superior. Y aquí aparecen acciones como que son con las perturbaciones. Aquí hace el press militar y en el momento en que hace el press, el compañero le hace una perturbación a esta banda para que él logre tener estabilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros golpeamos la pelota? Golpeamos la pelota y esa acción de vibración la siente el hombro. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cómo nosotros entrenamos eso para lo que necesitamos en el entrenamiento? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que esto básicamente tiene que ver con fuerza. Vamos muy rápido, ¿qué? Ya se nos acabó el tiempo. Creo que complementaríamos en el próximo encuentro algunos elementos de estos de componentes de carga para la fuerza. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Profe, por ahora no tenemos preguntas, pero de todas maneras, recordando que tenemos otro encuentro, ya finiquitaríamos pues todos los encuentros. Nuevamente agradezco a los que pudieron asistir por su participación, por dar tiempo a lo que es el conocimiento de nuestro profesor que en estos momentos nos pudo compartir este tema de preparación física, y nuevamente extenderles la invitación para para el próximo mes de noviembre. Y no, si tienen alguna duda, este es el momento, nos quedan 10 minuticos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, entonces, bueno, en el próximo encuentro terminaríamos estos aspectos de fuerza y empezaríamos con resistencia, velocidad y flexibilidad. Claro que sí, profe. De todas maneras, les recuerdo que en este chat está el link de asistencia, no duden pues en diligenciarla nuevamente. Y listo, yo creo que todo quedó muy claro para todos los participantes. Hasta un nuevo encuentro. Una feliz tarde para todos. Profe, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias a todos. Si hay alguna inquietud, bienvenida. Cuando ustedes necesiten conversar algo, también pueden contactarme. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.